La Iglesia Presbiteriana Reformada de Chile, en Diego de Almagro, presenta su programa radial Después de las Tinieblas, Luz, todos los miércoles a las 19 horas. Un espacio dedicado a proclamar fielmente el Evangelio de Jesucristo y la luz de su palabra en medio de las tinieblas de este mundo. Encuéntranos en Instagram como Iglesia Presbiteriana Reformada de Chile, Diego de Almagro. Dios que hizo los cielos y la tierra con el poder de su palabra y reina con autoridad. El Dios que aún los vientos le obedecen, una palabra es suficiente para los muertos levantar. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder. El Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Que descendió desde su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Jesús, exaltado sobre todo, nombre sobre todo nombre, solo en Él hay salvación. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado,
Gracia y paz. Saludamos cariñosamente a toda nuestra audiencia. Agradecemos a Dios por su vida, agradecemos también al Señor por este espacio que nos permite en esta radio. Sean bienvenidos nuevamente a su programa radial Después de las tinieblas, luz. Somos una plantación de la Iglesia Presbiteriana Reformada de Chile, aquí en Diego de Almagro. Y hoy continuamos nuestra serie de mensajes que hemos titulado El Evangelio según Eclesiastés. Y llegamos a un capítulo que podríamos titular con toda justicia, insatisfacción garantizada. Quizás el título le suene a usted algo pesimista, pero a lo largo de este episodio veremos que el título le hace honor al resultado de la investigación de Salomón, uno de los hombres más sabios que ha vivido en la tierra. Y antes de comenzar, quisiera que se detuviera a considerar una pregunta que probablemente ya se ha hecho más de una vez. Si usted pudiera alcanzar todo lo que ha soñado, el reconocimiento, una buena posición social, el dinero suficiente para gastar sin preocuparse, el placer o ver todos sus proyectos de vida realizados, ¿de verdad cree que al conseguirlo quedará satisfecho? El filósofo francés Blaise Pascal escribió algo que ilumina esta pregunta. Todos los hombres buscamos algo y volcamos nuestra voluntad hasta alcanzarlo. Para Pascal, todos los hombres buscan la felicidad. No hay excepciones. Aunque emplean métodos diferentes, todos pretenden el mismo fin. La voluntad nunca da paso alguno que no vaya encaminado hacia ese objetivo. Ese anhelo, decía Pascal, es tan poderoso que incluso quienes se quitan la vida lo hacen convencidos de que estarían mejor muertos que vivos. Si alguna vez sintió que, a pesar de sus logros, algo seguía faltando en su vida, si alguna vez pensó que cuando consiga esto por fin estaré en paz, y luego descubrió que la paz duró apenas un instante, entonces el capítulo de hoy fue escrito en cierto sentido pensando en usted. El predicador, que la tradición identifica como Salomón, hijo de David, decide someter esa pregunta a un experimento real. Se podría decir que fue su propósito de vida. Él mismo lo cuenta en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 1, versículo 13. Dice, di mi corazón a inquirir y a buscar con sabiduría sobre todo lo que se hace debajo del cielo. Y no era cualquier hombre el que hacía esta investigación, era Salomón. La escritura lo registra como un hombre que compuso 3000 proverbios y más de 1000 cantares, y que su conocimiento abarcaba desde los cedros del Líbano hasta el hisopo que crece en una grieta de la pared. Reyes, naciones lejanas viajaban solamente para escucharlo hablar. O sea, Salomón en la época contemporánea en la que vivimos puede ser considerado un influencer o una persona de mucho renombre. Si alguien tenía los recursos, la inteligencia y la libertad para llegar hasta el fondo de estas preguntas sin ningún obstáculo, era él. Y por eso cuando llega a su conclusión debemos prestar mucha atención, porque no habla desde la carencia, sino desde la abundancia. ¿Cuál es el veredicto? Después de recorrer el conocimiento, el placer y las grandes obras, sobre todo las riquezas, todo ello es vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. La palabra hebrea que aquí se traduce como vanidad, como vimos en el capítulo anterior, es hebel, que significa literalmente vapor, aliento o neblina, algo que aparece por un instante y que luego se desvanece. Por tanto, amado hermano, le invito a que recorramos junto al predicador cada una de las paradas de este experimento: el conocimiento, el placer, las obras y las posesiones, para entender por qué, incluso teniéndolo todo, la satisfacción plena siempre estará fuera de nuestro alcance debajo del sol o en esta vida, y para descubrir al final en dónde debemos encontrarla plenamente. Para comenzar, me gustaría que usted abriera su Biblia en el primer capítulo del libro de Eclesiastés, en el versículo 16 al 18,
y dice, He aquí, yo me he engrandecido y he crecido en sabiduría sobre todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Y mi corazón ha percibido mucha sabiduría y ciencia. En la mucha sabiduría hay mucha molestia, y quien añade ciencia, añade dolor. La primera parada del experimento del predicador es el conocimiento. Y esto es sumamente relevante para nuestra generación que ha depositado una fe casi religiosa en la educación. Se nos educa desde muy pequeños a obtener títulos. Hemos depositado toda nuestra fe y confianza en la información y en el acceso ilimitado que tenemos al saber. Y todo esto como si el problema humano en el fondo solamente fuera un problema de ignorancia. El predicador, sin embargo, nos entrega un diagnóstico distinto. Con toda su sabiduría acumulada, más que la de cualquier hombre, dice, sobre todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Él llega a esta conclusión que suena casi una paradoja. Quien añade ciencia, añade dolor. O en buen chileno, mientras más se entiende, más duele. ¿Y por qué ocurre esto? Porque el conocimiento, cuando se busca como el fin en sí mismo y no como un don recibido con gratitud de la mano de Dios, agranda quizás nuestra capacidad de ver lo roto que el mundo está, sin ofrecernos al mismo tiempo ningún poder para repararlo. Cuando adquirimos más conocimiento, más ciencia, vemos con más claridad la injusticia, la muerte, el sufrimiento, sin un sentido aparente. Seguimos siendo incapaces como antes de resolverlo. Por eso, con frecuencia, los hombres más brillantes que no conocen a Dios terminan siendo también los más cínicos y desesperanzados. Aferrarse al conocimiento por sí mismo, separado de Dios, no hace más que enfrentarnos con los límites de nuestra comprensión. Cuanto más intentamos saber, más conscientes nos volvemos de que existen realidades que jamás podremos conocer. Y sin embargo, hay algo aún más profundo. Muchos ni siquiera somos conscientes de todo lo que ignoramos. No solo desconocemos muchas cosas, sino que ni siquiera sabemos que existen cosas que no sabemos. Esa es la limitación de la mente humana. Por eso el conocimiento, cuando está desligado de Dios, puede conducir al orgullo o a la frustración. Por tanto, permíteme dirigirme a ti, amado oyente. Si usted está buscando en los libros, en los títulos, en el entendimiento intelectual de la fe misma, aquello que solamente Dios puede darle, paz, propósito, descanso o la felicidad, como nos planteaba el filósofo francés, hoy el predicador le advierte con toda honestidad. Ese camino transitado solo también termina siendo como correr tras el viento. Y quiero que se imagine usted esa ilustración, correr tras el viento o intentar atrapar con nuestras manos el viento. Es algo vano, es algo sin sentido, es como hacer una tarea que no tiene una repercusión positiva. Por tanto, el predicador avanza en este experimento y lo podemos ver en el capítulo 2, en el versículo 1 al 3, dice, dije yo a mi corazón, ven ahora, te probaré con alegría y gozarás de bienes. Propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino y que anduviese mi corazón en sabiduría con retención de la necedad. Después de agotar el camino del conocimiento, el predicador decide investigar el placer. Y aquí es necesario detenernos con cuidado porque este no fue un descenso al libertinaje desenfrenado. El propósito del texto lo aclara. Su corazón andaba en sabiduría con retención de la necedad, en el capítulo 2, versículo 3. Fue, podríamos decir, una indulgencia cuidadosamente controlada y evaluada, casi como el experimento de un científico moral que somete su propia hipótesis a prueba. Esto lo distingue notablemente de otras figuras bíblicas que conocemos bien, por ejemplo, el hijo pródigo de la parábola de Jesús en el Evangelio de Lucas. El hijo pródigo se lanza sobre los placeres de la vida porque cree que son su derecho,
y se pierde en ellos sin mirar atrás. Por otro lado, el predicador duda desde el principio de que algo pueda llenar el vacío de su alma, y por eso investiga con los ojos bien abiertos, evaluando cada resultado. Y el veredicto, otra vez, es devastador. A la risa dije, enloqueces, y al placer, ¿de qué sirve esto? Al final de su búsqueda de placer, de vino, de música, de mujeres, concluye: he aquí todo era vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. Ahora bien, quiero que quede absolutamente claro que el problema aquí no es el placer en sí mismo. El apóstol Pablo le recuerda a Timoteo que Dios nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. El placer, la risa, el buen vino, la buena comida, la música, todos son dones legítimos de un Dios generoso. ¿Cuál es el problema entonces? El problema surge cuando convertimos el don en el dador, cuando esperamos que los regalos que Dios nos da o nos dé aquello que solamente Dios puede darnos. Es como si le exigiéramos al placer que ocupe el lugar que únicamente le corresponde al Señor y Dios de nuestras vidas. Ser nuestra fuente suprema de gozo, satisfacción y sentido. ¿Me va entendiendo? Esta es una confrontación directa a la cultura en la que vivimos. Nuestra sociedad profundamente hedonista suele medir el valor de la vida por la cantidad de placeres que una persona puede experimentar o permitirse. Bajo esa lógica, una vida buena es aquella que maximiza el placer y minimiza el sufrimiento. Juan Calvino, comentando este tipo de búsquedas humanas, advertía que cuando nuestros deseos se vuelven el filtro por el cual medimos la bondad de la vida, inevitablemente terminamos por convertir en ídolo aquello que Dios nos dio para disfrutar con gratitud y no para adorar. Esa es, en esencia, la advertencia del predicador. Si usted vive para el placer, siempre estará frustrado. Si no lo consigue, se frustra. Y si lo consigue, tarde o temprano, se aburre. Y ese es el ciclo interminable de un corazón que busca en la criatura solo lo que el Creador nos puede ofrecer. Avanzando también en este experimento, el predicador nos dice: engrandecí mis obras, edifiqué para mí casas, planté para mí viñas, me hice huertos y jardines, y planté en ellos árboles de todo fruto. No negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno. La tercera parada del experimento es, quizás, la más ambiciosa de todas. El predicador se dedica a construir un paraíso terrenal: casas, viñas, huertos, jardines, estanques de agua. Pero fíjense en un detalle que resulta muy revelador: el uso constante del pronombre posesivo, edifiqué para mí, o me hice, planté para mí. Si somos cuidadosos al observar, el predicador está construyendo para sí su propio huerto del Edén. No construye esto para el disfrute del pueblo en el que él era rey y gobernaba, sino exclusivamente para sí mismo. Y esto se parece mucho a cómo actuamos nosotros, creyendo que después de esta vida no hay otra, y al igual que aquellos filósofos de antaño, afirmamos: comamos y bebamos, total, moriremos, vivimos para la hora, para construir para nosotros nuestro propio imperio. La Escritura nos dice que no se detuvo ahí, sino que acumuló siervos, ganados, plata, oro, cantores, y según lo registra Primera de Reyes, capítulo 11, versículo 3, llegó a tener 700 esposas y 300 concubinas. El propio Salomón lo resume con una honestidad que asombra: no negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno.
Deténgase un momento en esta frase. Es probablemente la descripción más completa de una vida sin ningún límite de autoimpuesto. No hay negación alguna, con acceso total a cualquier cosa que un ser humano pudiera desear debajo del sol. Pero, ¿cuál fue el resultado final después de tenerlo todo? Dice, he aquí, todo era vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. Más adelante el predicador también nos confesará, aborrecí por tanto la vida, porque la obra que se hace debajo del sol me era fastidiosa, porque todos sus días son sino dolores y sus trabajos molestias. Aún de noche su corazón no reposa. El puritano Thomas Watson escribió en un contexto distinto pero absolutamente aplicable a lo que hemos estado viendo hasta hoy. Los placeres del mundo son como un espejismo. Brillan de lejos, pero cuando el sediento se acerca no encuentra sino arena. ¿Qué quiero decir con esto, hermanos? Ninguna posesión, ningún proyecto, ninguna acumulación de riquezas o logros logró darle al predicador lo que su alma verdaderamente necesitaba. Además, debemos incorporar aquí una verdad confesional que sostiene y da profundidad a esta conclusión. Nuestra confesión o nuestro catecismo menor de Westminster comienza precisamente con la pregunta que todo el capítulo de Eclesiastés está formulando de manera experimental. Nos pregunta, ¿cuál es el fin principal del hombre? La respuesta es, el fin principal del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Adviertan la fuerza de esta respuesta. No dice que el fin principal del hombre sea acumular conocimiento, ni disfrutar de placeres sin límites, ni edificar grandes obras, ni multiplicar sus posesiones aquí en la tierra. Dice que el hombre fue creado para glorificar a Dios y gozar de Él. Todo lo demás, el conocimiento, el placer, el trabajo, las riquezas, son buenos dones, sí, pero estos deben estar subordinados al fin supremo. Cuando los convertimos en el fin mismo, están condenados por diseño divino a decepcionarnos. No es que estén rotos, no es que Dios haya creado placeres defectuosos, es que nunca fueron hechos para cargar el peso que solamente Dios puede darnos. ¿Por qué? Porque el verdadero problema de nuestro corazón no es el disfrute, sino es la idolatría. Y quiero detenerme aquí, porque en este punto alguien podría concluir erróneamente que la solución es renunciar a todo disfrute. Vivir con la culpa cada vez que se sienta alegría. Muchas religiones, incluso cristianas, enseñan este tipo de doctrinas. Sospechar que cualquier bendición terrenal es mala. Pero nada de esto está más lejos de lo que el predicador quiere enseñarnos. Hay una escena hermosa en el libro de Nehemías que ilustra el equilibrio correcto. Después de escuchar la lectura de la ley y comprender la gravedad de sus pecados, el pueblo de Israel comienza a llorar desconsoladamente y los levitas los interrumpen con estas palabras: Id, comed grosuras y bebed vino dulce. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Observen con cuidado. La fuerza del pueblo no estaba en la comida ni en el vino, estaba en el gozo de Jehová. La comida y el vino no eran la expresión legítima de ese gozo. Ese es exactamente el orden que el predicador nos invita a recuperar. El problema nunca fue el placer, el problema nunca fue el conocimiento, el trabajo, las posesiones en sí mismo. El problema es la idolatría. La tendencia del corazón humano de tomar un buen don de Dios y exigirle que sea nuestro Salvador. Caemos en esa trampa muy a menudo. Cada vez que pensamos, sería feliz si tuviera un mejor sueldo, si consiguiera esa relación, si lograra ese reconocimiento,
Pero, sin embargo, Jesús mismo nos advirtió sobre esto cuando nos dice: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, porque donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. El gran predicador Spurgeon, predicando sobre la vanidad de las cosas terrenales, decía: el mundo es como el agua salada. Mientras más se bebe de ella, más sed produce. Solo Cristo es la fuente que sacia verdaderamente. Esa es la enfermedad que el predicador diagnostica con precisión quirúrgica a lo largo de todo este capítulo, y es también la única cura verdadera. Por tanto, hermanos, hemos recorrido hoy junto al hombre más sabio, más rico y más libre de restricciones que jamás haya existido en la tierra. Él realiza un experimento completo sobre la búsqueda de la satisfacción humana, el conocimiento, el placer, las grandes obras, posesiones sin límites, y el veredicto, repetido una y otra vez como un estribillo doloroso, fue siempre el mismo: vanidad y aflicción de espíritu, y sin provecho debajo del sol. Si el hombre con más recursos de la historia no pudo encontrar satisfacción plena en ninguna de estas cosas, ¿qué nos hace pensar que nosotros con recursos infinitamente menores lo lograremos donde él fracasó? Eswine, comentando este pasaje, observa con agudeza que la sabiduría, el placer, el trabajo y las posesiones suelen convertirse en las burbujas en las que vivimos para aislarnos de la realidad más profunda de nuestra existencia. Y la aguja que inevitablemente revienta esas burbujas es la muerte. Es la gran certeza que todos procuramos mantener fuera de nuestra mente. Quizás por eso vivimos tan ocupados acumulando experiencias, títulos, logros, posesiones, como si la actividad constante pudiera silenciar el recordatorio de nuestra finitud. Pero el Evangelio no nos deja atrapados en esa burbuja, ni indefensos frente a la muerte. El apóstol Pablo, escribiendo a los romanos, ofrece una perspectiva que transforma por completo esta conclusión a la que llegó el predicador. Dice: la creación fue sujetada a vanidad no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. ¿Se dan cuenta? Pablo retoma el mismo concepto de la vanidad, la que expresa la misma realidad que el Hebel en Eclesiastés, pero ahora aparece acompañada de una palabra que ilumina todo el panorama: esperanza. El predicador contemplaba el mundo caído con una lucidez extraordinaria, pero Pablo contempla ese mismo mundo a la luz de la obra consumada de nuestro Señor Jesucristo. Porque el Hijo Eterno de Dios entró en este mundo debajo del sol. Conoció el cansancio, el trabajo, el rechazo, el sufrimiento y la muerte, y es algo que no nos cansaremos de repetir. Cargó sobre sí la maldición de un mundo sometido a la vanidad y resucitó al tercer día para inaugurar una nueva creación, aquella en la que ya no habría más frustración, la corrupción y el Hebel, la vanidad. Lo que para el predicador parecía un ciclo sin fin encuentra su respuesta definitiva en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Por eso Pablo nos dice: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. O al mismo tiempo, al enfrentarse a aquella aguja que revienta nuestra burbuja, me pregunta: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? La muerte sigue siendo una realidad, pero ha dejado de tener la última palabra. Mientras tanto, el predicador nos deja una enseñanza que él mismo aprendió al final de un larguísimo camino: recibir con gratitud los dones cotidianos que Dios nos concede: la comida, el trabajo, la familia, la amistad y el descanso. Disfrutémoslo plenamente como lo que realmente son: expresiones de la bondad de Dios y anticipos de la restauración venidera, pero nunca un sustituto de la presencia misma de Dios. Los dones son buenos porque apuntan al dador,
Pero cuando los convertimos en nuestro refugio, en nuestra esperanza, terminan decepcionándonos siempre. Pero cuando son recibidos con gratitud y disfrutados en comunión con Dios, se convierten en pequeños destellos de la alegría eterna que Cristo ha guardado para su pueblo. Querido hermano, si usted ha estado buscando en el conocimiento, en el placer, en sus proyectos, en sus posesiones, ha vivido su vida quizás en este mismo experimento que se planteó a sí mismo el predicador, buscando aquello que solamente Cristo puede darle, o Él hoy le invita a dejar de correr tras el viento. No porque esos dones sean malos, sino porque fueron diseñados para acompañarlo en el camino y no para ser el destino final de su búsqueda y de su vida. Déjame decirte con total confianza y honestidad, solo en la presencia de Dios hay plenitud de gozo y delicias para siempre. Solo en Cristo tenemos acceso, libre acceso al trono de la gracia, libre acceso a la plenitud y gozo que se encuentran en nuestro Dios. Soli Deo Gloria. Al Dios Trino, sabio, poderoso, inmutable, lento para la ira y grande en misericordia, sea la honra, la gloria y el honor por los siglos de los siglos. Amén. Quisiéramos invitarte. Somos una plantación de la Iglesia Presbiteriana Reformada de Chile en Diego de Almagro. Tenemos nuestras clases de catecismo los días martes a las 20 horas y los días domingos nos reunimos a celebrar el Día del Señor a las 11 horas. Y si usted no puede acompañarnos, le animamos a buscar una iglesia cerca a su hogar que predique fielmente el Evangelio de Jesucristo. Estoy seguro de que nuestros hermanos en la fe y sobre todo nuestro Dios le estarán esperando tierna y dulcemente. Nos vemos en el próximo capítulo. Que la gracia y la paz sean con cada uno de ustedes. Oramos al Señor antes de despedirnos. Señor, te doy las gracias por este momento que nos permites exponer nuestros corazones delante de tu verdad, Señor. Quizás para algunos haber escuchado esto sea algo sin sentido, pero estoy convencido de que más de alguna persona que se ha detenido en su día y ha prestado atención a lo que tú tenías para decir, Señor, se ha encontrado con esa necesidad que solamente tu Espíritu, por medio de tu palabra, puede producir en el corazón de los hombres, y es convencernos de pecado, de justicia y de juicio. Señor, pero no nos dejes en la condenación, no nos dejes quizás sintiéndonos cargando con ese peso del pecado y de la realidad de nuestra limitación y de nuestra finitud, Señor, sino que permite que alcemos nuestros ojos hacia los montes, que alcemos nuestros ojos hacia la cruz de Cristo y al ver la obra, el triunfo de Cristo en la cruz del Calvario, sea nuestro corazón encontrando gozo y plenitud, Señor. Padre, nos hiciste para ti, Señor, y nuestro corazón estará inquieto hasta que descansemos, hasta que experimentemos el verdadero amor, ese amor que se encuentra en la persona de Jesucristo. Te agradezco, Señor, por todo lo que haces, por este momento, Señor, y te agradezco por aquellos que han escuchado este mensaje. Para ti sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén y amén. Por el mundo no encontré un amor que fuese igual, y por más que encuentre amor, el tuyo es sin par. Te humillaste hasta lo sumo, nadie ha hecho nada así, y triunfaste sobre la vez para darnos tu vivir. Oh, qué amor, inmenso amor,
Jesús, tienes algo de especial. Y al decirlo mi alma siente tu calor, tu paz. Y me siento tan pequeño al saber que me amas tú, que me admiro al contemplarte, abrazado a tu cruz. Oh, qué amor, inmenso amor, inagotable, que no tiene fin, que aún sufriendo y agotado, despreciado y al morir, rescataste multitudes y a mí. Oh, qué amor, inmenso amor, inagotable, que no tiene fin, que aún sufriendo y agotado, despreciado y al morir, rescataste multitudes y a mí. Rescataste multitudes y a mí. Esperanza en lo porvenir, refugio en medio de la tempestad. El que confía encuentra en ti su paz. Dios ayudador por siglos fiel, tus pensamientos quién puede entender. Tu voluntad perfecta y buena es, obrando todo para nuestro bien. Oh, oh, oh. Creo, ayúdame a creer. Dios ayudador por siglos fiel, mi esperanza en lo porvenir. Tú ves lo más profundo de mi ser, y toda mi maldad conoces bien. Dios ayudador por siglos fiel, a donde yo de ti pudiera huir. La oscura noche me podrá cubrir, aún las tinieblas no son para ti. Oh, oh,
descanso, y en mi debilidad mi guardador, Dios ayudador por siglos fiel, mi vida escrita en tu libro está. Sé que tu gracia es mi seguridad, me hará perseverar hasta el final, hasta llevarme a tu La Iglesia Presbiteriana Reformada de Chile, en Diego de Almagro, ha presentado su programa radial Después de las Tinieblas, Luz, todos los miércoles a las 19 horas, un espacio dedicado a proclamar fielmente el Evangelio de Jesucristo y la luz de su palabra en medio de las tinieblas de este mundo. Encuéntranos en Instagram como Iglesia Presbiteriana Reformada de Chile, Diego de Almagro.